Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada en un curso de milagros. Nos habíamos quedado en el punto 4 del capítulo 6, la alternativa a la proyección. Este es el epígrafe 2, la alternativa a la proyección, del capítulo 6, las lecciones del amor. Por lo tanto, vamos a comenzar en el punto 5. Dice así: el Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. De hecho, el Espíritu Santo sirve, pone a tu servicio, pone a tu disposición esa capacidad de percibir la perfección, esa que ahora mismo tú no estás teniendo. Dice: como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. Claro, esa voz interna, esa influencia superior, divina, que tenemos en nuestra mente material, es capaz de detectar cuál es la naturaleza real, común a todos nosotros. Nosotros estamos viviendo en un mundo de apariencias formales, pero nuestro contenido real es único. Es nuestra naturaleza divina. Es esa perfección. Lo que ocurre es que aquí nosotros hemos realizado un diseño para no verla. Solo vemos nuestras diferencias. Y eso nos asusta. No nos percibimos como iguales. De hecho, el sueño de separación consiste precisamente en deshacer ficticiamente esa perfección que somos e introducir todos esos niveles, esos grados, esos intervalos de los que habla el curso, lo cual pone de manifiesto unas diferencias, hace que nos veamos de forma diferente y, por lo tanto, ajeno. Si yo veo a alguien diferente a mí, le considero ajeno. De esa forma, la historia de la aventura experiencial, la historia del mundo físico, la historia de la humanidad, por decir algo que nos quede más cercano, es la historia de la agrupación de unos frente a otros que son diferentes. El Espíritu Santo lo que hace es, precisamente, trascender esas diferencias formales, superficiales, para llegar a lo que es común a todos nosotros, a ese espíritu que se encuentra detrás, a esa conciencia que dentro del sueño es egoica, pero que no obstante es la misma mente, el mismo recurso de la mente divina que utilizamos todos. Eso es lo que percibe el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y eso es lo que nos acerca y nos hace iguales. Por lo tanto, esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. Quiere decir, si nosotros atendemos a esa voz, ya sabéis, lo hemos repetido muchas veces, que esa voz siempre se reconoce a través de la emoción. ¿Qué siento con respecto a esta situación? Independientemente de lo que el mundo diga de ella, ¿qué siento con respecto a ella yo? ¿Siento paz? ¿Siento tranquilidad? ¿O no? Esa perfección que nosotros podemos intuir a través de esa guía, al verla en otros, a través de esa visión del espíritu, la reforzamos también en nosotros. Ahí sí que hallamos una igualdad que nos une, que refuerza esa unidad. Dice: en vez de ira, esto suscita amor, tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. En este momento en el que nuestra mente está completamente identificada con ese rol de personalidad oscuro que es el ego, digamos que nuestra forma de ver el mundo es una decisión.
Es una decisión procedente precisamente de querer estar separados o ajenos de lo que nos es propio por herencia, de esa naturaleza divina. Querer estar separados produce que a esta pequeña y última muñeca de Matrioska de los niveles mentales que hemos situado a vivir esta experiencia en el mundo físico, a esta última muñeca de Matrioska, todo lo que ve le parece ajeno. Eso suscita ira. ¿Por qué? Porque tienes una sensación de pérdida. Esa proyección de la que estábamos hablando en la última sesión, lo que genera precisamente es el ver ese deseo de separación que produce todo un mecanismo de defensa, el ver ese deseo de separación en otros. Para nosotros, realmente, en este nivel, la separación va contra nuestra naturaleza inclusiva. Si nosotros proyectamos ese deseo de separación y vemos a los demás separados, empezamos a tener ese miedo. Los demás no forman parte de mí, son entes independientes. Eso genera miedo. Y cuando alguien tiene miedo, surge la ira, porque está juzgando que la expectativa de sus males está en los demás. Ver a alguien separado es ver a alguien que no forma parte de ti, que no forma parte de tu entorno ni de tu grupo, y que, por lo tanto, es susceptible de apropiarse de algo que tienes tú. Ahí viene el miedo y de ahí viene la ira. La ira es lo que nos lleva a esa emoción de odio que es distinta precisamente de lo que la visión espiritual nos puede aportar. La visión espiritual hace que veamos lo trascendente a cada uno de lo que nos rodea. Eso trascendente a lo que cada uno que nos rodea tiene es la naturaleza común compartida, divina. Le vemos como igual y entonces le incluimos. Ya no le veo como un enemigo, le veo como alguien que forma parte de mí. He logrado trascender las diferencias superficiales, he logrado trascender el camuflaje físico y ahora veo realmente quién es. Ya no veo ese disfraz. En realidad, el escenario que hemos creado en este mundo diseñado para vivir los opuestos, ese escenario es un disfraz constante de lo que somos. Nuestro despertar tiene que tender precisamente a saber apartar el camuflaje, apartar el disfraz, apartar las diferencias y darnos cuenta de lo que realmente está ahí. Y esto no nos ocurre solo con los seres humanos, nos puede ocurrir con todos los seres vivos. Detrás de todos los seres vivos está esa conciencia. Detrás de esa conciencia soñadora está la identidad real, esa naturaleza divina. Y eso es lo que nos iguala, y eso es lo que lleva a ese estado de inclusión, y eso es lo que suscita amor, tanto en ellos como en ti. En ellos, porque estás ofreciendo un ejemplo de consistencia y de una forma inconsciente va a atraerles esa forma de comportarte y va a suscitar en ellos amor. Y en ti, evidentemente, esa relación siempre va a ser recíproca. Es como que dos polos que estaban separados por una lámina de plomo, dos polos magnéticos, al retirar la lámina de plomo se atraen. Y ahí se produce esa conexión y esa inclusión que aporta la visión espiritual. Dice, continúa,
Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todos las mismas necesidades. Claro, en realidad, ¿qué es lo que está viendo el Espíritu Santo? Lo que realmente está ocurriendo. Está viendo que aquí hay un diseño realizado colectivamente por unas mentes identificadas con la oscuridad. Dentro de ese diseño, dentro de ese camuflaje superficial de las diferencias que producen las formas, cada uno puede tener una idea de necesidades diferentes, pero él aprecia las mismas necesidades en todos. La necesidad de despertar, la necesidad de darse cuenta qué es lo que está ocurriendo. Sea cual sea el rol que desempeñe cada uno de los personajes. En nuestras relaciones tenemos múltiples relaciones con muchísima gente y en todas ellas cada uno de nosotros tiene un rol que desempeña conforme a las apariencias del mundo, conforme a esa referencia externa que nos hemos inventado. Entonces yo necesito unas cosas, tú necesitas otras cosas, surge la competencia, surge el conflicto y nos estamos olvidando de qué es lo que necesitamos todos realmente, que es ese aprendizaje, esa comprensión de lo que realmente está ocurriendo para volver a representar las consecuencias, los efectos de nuestra naturaleza divina, incluso aquí dentro del sueño. El que el Espíritu Santo perciba en todos las mismas necesidades, continúa, invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Esa expiación que es la comprensión. La expiación es la restitución de la integridad mental. Nuestra mente está dividida, nuestra mente está disociada, nuestra mente está profundamente involucionada, distorsionada. Esto lo hemos visto muchas veces. Como resultado de ese proceso de separación ficticio, nuestra mente degeneró. Y entonces, comprender qué es lo que realmente ocurre, restituye que la mente recupere su integridad. Restituye que tengamos otra vez conciencia de qué es lo que somos en realidad. Restituye que comprendamos que el mundo que nos rodea es un diseño. Por eso dice, la expiación es la necesidad universal de este mundo. Todos la necesitamos. Todos los que estamos aquí, en este momento, estamos olvidados completamente de qué somos en realidad. La expiación, comprensión, es lo que va a restituir poco a poco una percepción correcta, en primer lugar, y posteriormente el paulatino abandono de esa percepción que es propia del sueño de ilusión, de esta aventura experiencial que estamos teniendo. Finalmente pasaríamos al conocimiento, después de todo ese proceso de expiación, al final. Dice, percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Percibirte a ti mismo y percibir a los demás en realidad es un proceso que se realiza conjuntamente. Cuando tú estás percibiendo tu interior como lo que es, ya no realizarás una proyección, sino una extensión. Esa comprensión de saber, de entender cómo eres en realidad, es lo que va a permitir que puedas entender qué son los demás en realidad. Y entonces ya no proyectarás esa sensación de pérdida que te va a producir miedo y que te va a llevar a la ira y que va a resultar en ver a todos los demás ajenos y separados de ti. Esa perfección de ti tal cual eres, realmente, esa naturaleza divina en ti, percibida por ti, es lo que va a permitir darte cuenta de que los demás son lo mismo.
Es esa utilización de la visión del espíritu para trascender la visión de las formas, la visión física, y llegar a lo que hay detrás. Poner en práctica esa visión espiritual, que no es ni más ni menos que poner en práctica la información que nos brindan estos magníficos textos, como un curso de milagros, y comprobar qué efecto tiene en ti a través de la emoción y qué experiencia de vida produce esa nueva idea, ese nuevo comportamiento. Eso es lo que va a permitir el que empieces a interpretar correctamente qué es lo que tienes alrededor. Mejorarán las relaciones, mejorará tu forma de sentirte y ampliará tremendamente tu conciencia de qué es realmente todo esto. Dice: percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Sentirte feliz finalmente, tener una experiencia de vida, el efecto producida por una nueva actitud, un nuevo comportamiento, una nueva emoción, todo ello como causa de una nueva idea, una nueva información que empiezas a aplicar y que finalmente transforma tu vida. Dice: eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. De alguna forma, y aquí voy a utilizar una reflexión sobre mi experiencia personal. De alguna forma, cuando esta práctica continuada, percibida como compleja, de los principios espirituales aplicados a la vida práctica, se van llevando paulatinamente, llega un momento en que efectivamente empiezas a tener una sensación como que estás, como dice un curso de milagros, fuera de la guerra que es el mundo. Empiezas a situarte por encima de esa guerra y a contemplarlo por encima, sintiendo que ya no te afecta tanto, ya no te altera tanto, ya no te activa. Una persona puede pasarse todo el día activándose emocionalmente por muy diferentes circunstancias y juzgando. De hecho, cada vez en menor medida, pero eso a todo estudiante espiritual le va a seguir ocurriendo. Dada la gran identificación que tenemos con ese perfil psicológico de oscuridad y de sufrimiento, ¿no? Pero llega un momento en el que empiezas a reconocer que tú no estás en este mundo tal cual percibías el mundo antes. Evidentemente sigues estando con tu cuerpo físico, sigues interactuando de todas las maneras, pero llega un momento en el que te sientes un poco fuera de esa guerra, y eso es lo que te da confianza, y eso es lo que hace perder el miedo, y eso es lo que te hace sentirte más en paz, más tranquilo y más feliz. Y solamente resulta de la aplicación, poquito a poco, pero constante, cada vez con más frecuencia y con más intensidad, de toda esta información que nos brinda la espiritualidad profunda. ¿De acuerdo? Uno de cuyos instrumentos más importantes es un curso de milagros, pero no el único, ¿eh? Ya quedó en su momento el mensaje de tantos y tantos maestros, el principal representante de todos ellos, por supuesto, Jesús de Nazaret, y esa información dada en múltiples canales es la que, comenzando a aplicarla, te lleva a tener esta sensación de reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es, aquí lo pone en cursiva, el no dualismo no podría poner de otra forma esa palabra que en cursiva,
pues el mundo es un lugar infeliz. Pasamos al punto 6. Dice, ¿de qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Esa sensación cada vez mayor. Sí, sigo interactuando en este mundo, pero ya no me siento atado, encadenado por él. Ya no siento esa frustración y esa sensación de estar aprisionado. Ya tengo resortes para pasar por encima de todas esas situaciones de conflicto que antes me parecían insoportables. De esa forma de percibir la injusticia y la crueldad, ya voy comprendiendo que esto obedece a un diseño y que puede cada uno de nosotros, empezando por mí, cambiarlo. Dice, tú no puedes estar donde Dios no te ubicó, y Dios te creó como parte de Él. Esa práctica empieza a producir en ti una sensación de reconocimiento claro de que la naturaleza divina es el amor perfecto. Y empieza a cobrar sentido esa alegoría que los facilitadores de un curso de milagros explicamos para que se pueda comprender cómo surge el mundo físico, cómo surge esta aventura experiencial, ¿no? Para poder comprender que realmente hubo una decisión personal de separación de unos hijos, unas creaciones divinas, que por curiosidad quisieron experimentar. Empiezas a comprender que este mundo no es un mundo creado por Dios. No es un mundo que funcione conforme a la naturaleza divina, sino que es un mundo que es un prediseño realizado por nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve en el mundo no puede formar parte de la naturaleza divina. Y este bonito concepto así expresado no es nada, si no empiezas a sentirlo como consecuencia de poner en práctica esos principios espirituales que te permiten empezar a comprender profundamente qué es lo que está ocurriendo aquí, que todo esto no es la realidad. No puedes estar donde Dios no te ubicó. A mí Dios no me ha creado así porque esto es un mundo de sufrimiento y Dios es perfecto. En Dios no hay sufrimiento, en su entorno no hay sufrimiento, en su creación no hay sufrimiento. Empiezas a sentir esa afirmación, no ya tener fe en ella porque es muy bonita, sino empezar a sentirla internamente. No, claro, es que yo ya siento que Dios no es esto. Empiezo a darme cuenta. Empiezo a darme cuenta porque empiezo a percibir todo de otra forma, porque aplicando esa información que he comprendido primero intelectualmente, aplicándola a diario de la forma más generalizada posible, empiezo a darme cuenta de que funciona unívocamente en todas las circunstancias. Empiezo a comprender que es la única realidad existente. Esa información que me habla de mi naturaleza. Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de Él. Empiezas a darte cuenta de que hay atisbos en ti que evocan esa naturaleza divina. Por observación de la experiencia de vida y de cómo te sientes cuando empiezas a aplicar esta información. Entonces, ahí empiezas a reconocer, claro, ahora entiendo, yo formo parte de ese entorno divino, porque cuando imito los atributos divinos, me siento mejor. Mi experiencia de vida cambia completamente. No tiene nada que ver con lo que ha sido hasta ahora.
Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó, y Dios te creó como parte de Él. Eso es al mismo tiempo dónde estás y lo que eres. ¿Dónde estás? No hay otro sitio donde estar que en Dios, porque en última instancia solo existe Dios. Lo único que tenemos es que tomar conciencia de que eso es así. Y lo que eres, claro, no puedo ser otra cosa diferente de lo único existente, Dios. ¿De acuerdo? Sus creaciones son efectos y Él es la causa. Sus creaciones son los pensamientos y Él es la mente. La primera fuente y centro de todo lo que hay, ese alguien que es todo lo que es, porque no hay más, ¿cómo no podría abarcar todo lo existente? Esto, que vuelve a ser una frase muy bonita, puede empezar a sentirse realmente. Sentir, finalmente, que no puedes estar donde Dios no te ubicó, solo puedes estar donde Él te ubicó, que solo formas parte de Él, que no hay otra posibilidad, porque estás descubriendo internamente que esos atributos divinos también pueden estar en ti. Lo descubres con esa práctica, poco a poco, paso a paso, y descubres que esa idea significa claramente para ti dónde estás y qué eres. Esa es la idea más sublime que puede tener una persona en el mundo. Es la más sublime de todas. Reconocer, pese a la apariencia y camuflaje del mundo físico, reconocer lo que uno es realmente. Alcanzar esa idea es un avance extraordinario en la paz y en la confianza que se puede llegar a sentir aquí. Es prácticamente como decir, vale, ya lo entiendo. A partir de ahora veo las cosas de otra forma. No pasa nada. Yo que acabo de llegar de Kenia, de un viaje por cuestión de la asociación Perlas en el Barro, en la cual sostenemos allí un orfanato de niños. Lo podéis ver en perlasenelbarro.org, también en la página de Facebook. Estamos ahora con unos proyectos muy bonitos, recogiendo donaciones pues para construir en ese orfanato unas instalaciones y que se puedan acoger más niños, por Isaac, que es la persona que se encarga de aquello allí, que me contactó. Allí dicen Hakuna Matata, que es claro, ahora entiendo que todo está bien. No puede estar de otra forma sino bien, pero solo va a estar bien cuando yo haya reconocido mi naturaleza divina en mí y por tanto en los demás y entienda qué es lo que es esto. Hakuna Matata. Dice, esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Después de haber escrito el libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, ya no puedo leer un curso de milagros sin entender, cuando habla de inclusión total, la inclusión de todos los seres vivos. He contado muchas veces en las sesiones anteriores que ese hijo soñador, cuando fragmenta su mente para vivir la aventura experiencial, lo explico mucho mejor en el libro, cuando él fabrica, ese hijo soñador fabrica sus propios hijos materiales fragmentarios para vivir esa aventura en una multiplicidad absoluta de formas. Esas formas, esos cuerpos a los que asocia esos fragmentos mentales, es todo lo vivo. Todo lo vivo. Son las plantas, son los animales, son las células. Es el hombre, que es un animal más. E incluso es todo el escenario físico que estamos viendo. ¿De acuerdo? Todo el escenario está sustentado por la conciencia.
Esto es algo completamente inalterable, esa sensación que puedes llegar a adquirir cuando pones la visión espiritual en la práctica de tu vida diaria. Es algo completamente inalterable, es algo fijo, no es susceptible de cambio. Una vez que alcanzas esa sensación, ya no va a cambiar. Es inclusión total. Es cuando empiezas a apreciar esa misma naturaleza en todo lo vivo, trascendiendo el camuflaje. Y entonces dices, si somos lo mismo, ya no hay vosotros y nosotros. Somos todos una misma cosa, viviendo esa misma aventura del sueño de ilusión. Somos unos personajes. Los actores son esos hijos divinos, todos perfectos, todos iguales, y aquí representando una obra teatral. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca, es verdad para siempre, no es una creencia, sino un hecho. ¿Por qué es un hecho? Porque lo tienes integrado, porque lo sientes. Ya nadie tiene que venir a contarte algo en lo que tengas que depositar fe. No, pues sí, pues tengo que creerme eso. No, no tienes que creerte. Poniéndolo en práctica, tienes la oportunidad de saberlo, de conocerlo, de tenerlo, ese concepto ya integrado. Ya no hace falta que nadie me diga que esto es así, porque lo he vivido, lo he sentido, lo he comprobado y he obtenido ese logro y se ha transformado mi experiencia. Y soy mucho más feliz. Es verdad para siempre, no es una creencia, sino un hecho. Y aquí, en un curso de milagros, en este texto, hecho está con mayúsculas. ¿Por qué? Porque no hay otro hecho que esa realidad divina. Todo lo demás es ficción. No hay otro hecho. El no dualismo es una tendencia. Esto es un sueño. No me lo creo todavía. Cuidado con ese concepto que también menciono en el libro de la no dualitis. La no dualitis es inflamación del no dualismo. Como esto es un sueño, ya no tengo que hacer nada. Pues no. Lamentablemente, tendrás que tener en mente el no dualismo, tendrás que tender hacia él, pero va a requerir un trabajo, un esfuerzo y seguir teniendo los pies en el suelo mientras aún te creas la aventura experiencial, porque si no, estarás incurriendo en la magia. Ya está, me han dicho que esto no es nada, que es un sueño, con lo cual poco hay que hacer más que sonreír y enviar bendiciones. No, no es así. Siempre que oigas hablar del no dualismo, considéralo como una tendencia. ¿Por qué? Porque actuar conforme al no dualismo intelectualmente no te va a llevar a una evolución. Sin embargo, integrar la idea del no dualismo, que solamente se consigue por la puesta en práctica de esta información en tu vida diaria, generalizadamente, eso sí te va a llevar a comprender perfectamente la idea del no dualismo, ¿de acuerdo? Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Bueno, esto se explica perfectamente con una idea muy básica. Dice, todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. Bien, es que en última instancia solo está Él. Sus creaciones son parte de Él. Aunque las individualiza, aunque las dota de personalidad para que puedan desenvolverse por sí mismas y disfrutar de todo lo que Él les da al crearlas, no obstante,
Sus creaciones son completa y absolutamente dependientes de Él, afortunadamente. Afortunadamente. Porque en última instancia, sin Él no habría nada. Hasta eso hemos subvertido en el diseño del mundo físico. Aquí muere el padre y el hijo, pues parece que sigue perfectamente, ¿no? En la realidad no puede morir el padre, pero si pudiese morir y dejar de existir, desaparecería todo, es decir, se volvería a la nada absoluta en esa hipótesis irrealizable, ¿no? Pero creo que esta idea ayuda a comprender perfectamente esto que dice atrás: no puedes cambiarlo, ahora ni nunca, es verdad para siempre, no es una creencia sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él, porque Él es la verdad, porque es lo único real. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Solamente incluidos en Él, solamente restaurando en nosotros la idea integrada, no solo intelectual, integrada de que somos Él y actuando en consecuencia a cómo actuaría Él, solamente de esa forma es como vamos a comprender esta verdad inalterable, que no puedes cambiarla ni ahora ni nunca, que es para siempre. Y entonces entrarás a disfrutar de los beneficios de haber podido llegar a esa comprensión profunda de esa idea de lo que eres. Dice: negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. Sí, efectivamente, es lo que estamos haciendo aquí, intentando negar esa idea. ¿Eso es lo que queríamos inicialmente conseguir? No, inicialmente esas entidades soñadoras que realmente somos simplemente querían, por curiosidad, saber qué se sentiría no siendo creaciones divinas que a su vez crean, no siendo segunda causa creadora, sino querían experimentar qué se sentiría siendo primera causa creadora. Déjanos, Padre, sentir que somos como tú, primera causa creadora. Hijos, no puede ser, pero yo no os voy a negar nada. Tenéis absoluto libre albedrío debido a mi amor infinito por vosotros. Podéis soñarlo. El diseño de un mundo regido por los opuestos, en los que aparecen el mal contrapuesto al bien, la escasez contrapuesta a la abundancia, la ignorancia contrapuesta al conocimiento, la mortalidad contrapuesta a la inmortalidad, la forma y la materia y el espacio y el tiempo contrapuesto al espíritu. El diseño de ese mundo no era lo que inicialmente esos hijos querían experimentar, pero fue una de las consecuencias de negar a Dios. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. Por eso este mundo es un sin Dios. Una frase que me hace gracia. Porque no hacemos más que negarlo, porque no hacemos más que reproducir esa idea de separación constantemente. Hasta que no nos demos cuenta de esto, percibamos correctamente qué es lo que ocurre, entremos en el proceso de expiación-comprensión, veamos la inclusión, utilicemos la visión del espíritu, no la de los ojos físicos, utilicemos esa referencia interna, esa guía que viene por la emoción, qué siento con respecto a algo, no voy a hacer algo porque lo dice el mundo, lo dice la sociedad o lo dicen los demás, no, voy a empezar a practicar eso, a ver qué ocurre. Hasta que no lo realicemos, estamos negando a Dios, uno, y por tanto negándonos a nosotros mismos, dos, porque no somos nada sin Él. Todas estas frases bonitas se pueden comprender profundamente, se pueden sentir y ya no van a aparecer esas excentricidades o locuras que mucha gente opinaría al escucharlas. La invitación es: ponlas en práctica y juzga tú mismo
Conviértete en un laboratorio vital. Experimenta. A ver qué ocurre. A ver qué acabas sintiendo. A ver si puedes llegar a sentir lo mismo que alguna gente que empieza a ponerlo en práctica y que ya no tiene dudas. No hay dudas cuando empiezas a poner en práctica todo esto durante un tiempo. Bien, hemos terminado el punto 6. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. Somos completamente dependientes de él. Si le negamos a él, nos negamos a nosotros. Y entonces nuestra confusión es mayúscula. Y empiezan a producirse acontecimientos como la historia del mundo, que es la historia de sus guerras, de sus conflictos, de su odio, de su miedo y de su crueldad. Siempre que hacemos caso al espíritu, sin embargo, siempre que empezamos a traducir esa sensación interna de paz a nuestras decisiones en la vida diaria, ahí aparece nuestra naturaleza divina, ahí aparece Dios de nuevo. Dice el punto 7. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. Bien. En la medida en la que cada uno de nosotros empieza a imitar, aun aquí en lo más profundo del sueño, su naturaleza divina, eso les iguala. Vamos a ver. Hay muchísimas religiones, hay muchísimas legislaciones, hay muchísimas costumbres. Todo eso es diferente en un sitio y en otro del mundo. La única forma de igualar a todo ser vivo es precisamente el descubrimiento de ese trasfondo divino interno. Cuando se descubre el trasfondo divino interno, hay una igualación, sean cuales sean las diferencias éticas y morales que pueda tener cada una de las personas en momentos diferentes de la historia y a lo largo y ancho de nuestro planeta. Es una igualación que además reconoce a los iguales, hace que reconozcas a los iguales. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. Cuando uno empieza a poner en práctica esos principios que llevan a imitar, a emular la naturaleza divina, en todos ellos se produce de la misma forma ese conocimiento interno de Dios. Es un conocimiento individual, experiencial, de una realidad viviente que llevamos todos con nosotros. Y eso nos iguala. No puede hacer nada más que igualarnos. Hay una parte en el manual para el maestro en la que establece Jesús que los maestros de Dios tienen múltiples diferencias formales. Pero todos tienen las mismas características. Provengan de donde provengan y se dediquen a lo que se dediquen. Creo que podemos incluso... Dice, las características superficiales de los maestros de Dios, esto es el punto 4 del manual para el maestro. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Dice, las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades, entre comillas, externas, son muy diversas. El que sean especiales es por supuesto una condición estrictamente temporal. Voy saltándome algún... Dice, cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que en el tiempo los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Luego te habla de todas ellas. Confianza, honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo, indefensión, generosidad,
paciencia, fe, mentalidad abierta. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. Todas esas personas que han puesto en práctica de forma constante, decidida y comprometida, absolutamente motivada por los logros que han ido consiguiendo, lo que hace finalmente es igualarles a todos por ese conocimiento de Dios que han podido adquirir, que han podido comprender profundamente a base de emularle, poniendo en práctica una serie de principios. Y podría decir alguien, ¿y cómo sabemos que esos principios son los buenos? ¿Por qué los principios que vienen en un curso de milagros son los buenos? ¿Cuál es la espiritualidad profunda y cuál no lo es? Ponlo en práctica y observa qué ocurre. Si es verdad, te sentirás mejor. Si no es verdad, tu experiencia de vida empeorará o no mejorará. Porque esto me recuerda a esa bonita forma de explicarlo del libro de Urantia. Porque siempre que pones en práctica la verdad, inmediatamente sobreviene a esa situación la bondad. Y siempre que una situación es verdadera y buena, es bella. Puedes tú mismo comprobar cuáles son esos principios espirituales válidos. Puedes cuestionarte, y de hecho debes hacerlo. No, yo me cuestiono todo. Perfecto, cuestiónatelo todo. Entonces, dedícate a investigar de los principios que se dicen en muy diversos textos y en muy diversos cuerpos de enseñanzas religiosas diferentes, con qué cuestiones te sientes mejor y con cuáles no ha mejorado tu experiencia. Y entonces decide por ti mismo si eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Las personas que realizasen eso, aun cuestionando la procedencia de cualquier texto, simplemente poniéndolo en práctica, acabarían discerniendo el contenido único, verdadero y común de todos ellos. Podrían apartar la paja del grano y empezar a conocer a Dios allá donde las ideas que le evocan se manifiesten, y sea cual sea la forma en que se manifiesten. Uno mismo tiene la brújula interna para conocer a Dios. Procedas de donde procedas, sea como sea tu personalidad, vengas de donde vengas, con las ideas previas que hayas tenido o no, y en cualquier momento del espacio y del tiempo y en cualquiera de las formas posibles. El contenido siempre es el mismo. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios, que es el contenido que tú mismo puedes descubrir. Dice, a continuación, la percepción del ego no tiene equivalente en Dios. De hecho, bueno, pues ¿cuánta gente puede afirmar que es feliz siempre? Las 24 horas y bueno, estamos dominados por el ego y efectivamente eso es algo comprobable por uno mismo en cualquier momento. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios. Rigiéndonos por el ego, ya sabemos que no llegamos a ningún sitio válido. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Solo el Espíritu Santo. De hecho, uno podría llegar a conocer su naturaleza divina sin ningún texto espiritual,
sin ninguna información espiritual, sin ver ningún vídeo, sin que nadie le dijese absolutamente nada. Sencillamente dándose cuenta de que hay actitudes que le sientan bien y retrotrayendo de forma contraria, de efecto a causa, cuáles son los sistemas de ideas que llevan a esas actitudes que me sientan tan bien. Y entonces podrían ir conformando ese sistema de pensamiento del espíritu, ese que está concentrado en los textos de espiritualidad profunda, cada uno podría irlo conformando a partir de la observación de con qué actitudes y comportamientos se siente bien y mejoran su experiencia de vida, y retrotrayendo a conformar las ideas a las que responden esas actitudes y comportamientos. De hecho, muchísima, el 99%, toda la evolución que ha podido tener la humanidad, sin haber escuchado ni una palabra de espiritualidad profunda, previamente, por ejemplo, a la aparición de Jesús o de otros maestros espirituales, se ha producido por este proceso inverso de ir descubriendo cuáles son las actitudes, de ir descubriendo cuáles son las ideas sustentadas por esas actitudes y comportamientos que hacen que te hayas sentido bien, ¿no? Esa es la guía interna del espíritu, esa es la prueba, ese es el reflejo indirecto de que hay una parte de Dios en nosotros, que Él situó internamente a cada uno de nosotros precisamente para que pudiésemos hallar el camino de regreso, el camino de retorno, la toma de nuevo de conciencia de que somos en realidad. Esa es la prueba. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Sin ningún texto espiritual, sin ninguna información, solamente con la motivación y el compromiso de sentirte mejor, acabas descubriendo cuál es tu naturaleza y puedes conformar esos principios espirituales de forma totalmente independiente de que te los hayan contado por cualquier medio. Esa es la fantástica realidad de la que tenemos que ser conscientes en este mundo. Y es que llevamos todos esa guía interna, ese conjunto de influencias divinas en nuestra mente, que el curso, de forma resumida, le llama el Espíritu Santo. Continúa. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. Fijaos, el hijo sueña, recrea un escenario, limita su mente de forma que no recuerda nada de lo que es, e intenta romper todos los canales de comunicación con aquello de lo que procede. En ese deseo de huir que produjo ese proceso de separación, que se cuenta de una forma tan bonita en esas alegorías de las que hablamos de El hijo soñador. Sin embargo, para poder recordar qué es lo que realmente somos, esas influencias que tenemos externas no tienen otro remedio que actuar dentro del escenario del sueño. Y tienen que valerse de los medios que tenemos aquí. Por ejemplo, la identidad que era Jesús de Nazaret
ese, llamo yo en el libro, ese hijo descendente en ayuda ministerial enviado por el Padre para trasladar una información y acelerar el proceso del despertar, tiene que tomar forma humana y trasladar el mensaje en el formato que nosotros podemos reconocer. ¿De acuerdo? Eso es precisamente lo que significa esta frase. Al permitirte usar la percepción de forma que refleja el conocimiento, finalmente podrá ser recordado. Para poder obtener el mensaje acelerado que traía Jesús, teníamos que ver una figura humana que nos lo explicase y que nos diese ese ejemplo, porque nosotros hemos negado absolutamente y cortado toda comunicación con el Espíritu. Tenemos esa guía interna, pero también estamos con una identificación tan brutal, tan bestial con el rol de personalidad de los opuestos, que es el ego, que podemos pasarnos toda nuestra vida sin atender a esa referencia interna, debido a esa involución mental que produce tal miedo y tal culpa en nosotros que nos tiene absolutamente aprisionados. Entonces, el Espíritu Santo, todo ese conjunto de influencias divinas, Dios en última instancia, se prevale de medios de la percepción, pues por ejemplo, la figura de Jesús, que veíamos con nuestros ojos, que reflejase el conocimiento, su actuación en vida, para que éste finalmente pudiese ser recordado por nosotros. Un medio del escenario, un cuerpo físico, traslada un contenido de forma que lo podamos entender con sus palabras y con sus actos, y a través de ese contenido nosotros vemos reflejado el conocimiento y nos ayuda a recordar lo que realmente somos. Eso mismo son los textos de espiritualidad profunda. Son medios, recursos de dentro del sueño de ilusión, físicos, con las páginas, con la tinta, pero que realmente, siendo medios del sueño, lo que trasladan es un contenido que es de fuera del sueño. Es el contenido de la realidad espiritual. Esas ideas que trasladan es lo importante. Ni siquiera la forma de redactarlas es importante, sino la idea final que nos va a dar indirectamente el reflejo del contenido del conocimiento de lo que somos en realidad y nos va a ayudar a recordar. Al permitirte usar la percepción de forma que refleja el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Claro, de hecho, esos aceleradores, esas ayudas inoculadas desde fuera hacia dentro del sueño para producir esa aceleración en la asimilación de la información de lo que realmente somos, no le gusta al ego. No le gusta a esa parte de nosotros que estamos obsesionados con esta trama teatral que nos encanta en nuestro enloquecimiento. Eso es el ego, esa parte nuestra que es la que hace, y se va a comprender esta frase, es la que hace que muchas veces, a pesar de que sabemos que vamos a ser más felices con un comportamiento, sin embargo sigamos teniendo el otro comportamiento. Luego decimos, ¿cómo me cuesta? Bueno, ¿cómo me cuesta? No, es que sigues valorando la irrealidad del sueño y te atrae ese comportamiento. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo no lo podemos ver. Lo único que podemos hacer es tener un reflejo indirecto de su influencia en nosotros mismos. Cuando accedemos a conectar por ese recurso del sueño la emoción del cuerpo físico, la forma de sentirnos tomando unas decisiones o tomando otras. Ahí podemos trascender
Y de hecho finalmente lo hacemos. Esos obstáculos que nos pone el ego. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos esta información decimos, bueno, a pesar de eso me sigue atrayendo a actuar como siempre he actuado en el mundo, atacando y juzgando y todo esto, ¿no? Pero llega un momento en que ya sabiendo que la alternativa está ahí, llega un momento en que ya el sufrimiento no lo soportas más, porque crees que eso te atrae, de hecho te atrae, crees que te reporta más beneficios que actuar de esta forma, pero al final te das cuenta de que no, y al final acabas decidiendo, bueno, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Acabas percibiendo correctamente a base de las consecuencias desastrosas de sostener la percepción errada del ego. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Cuando se corrige la percepción, cuando empezamos a ver todo lo que nos rodea como lo que realmente es, aunque sigamos viéndolo físicamente y con estos ojos, emprendes un camino que acabará finalizando la percepción. Pasarás al conocimiento. Tu percepción acabará allí donde comenzó, si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Todo converge en Dios porque todo fue creado por Él y en Él. Esta idea también es muy sublime. Dios es primero, Dios es único, Dios es todo y por tanto también es último. Porque no hay nada más. Por eso todo converge en Dios porque todo fue creado por Él y en Él. Y lo vamos a dejar aquí al final de este punto 7. Nos quedamos para empezar en la siguiente sesión el punto 8. Y sin más, Prospector UCM.